Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Pit Bay. ¿Qué le pasa a Charlie después del beso basados en el libro? Luego bajó los labios para besarlo por tercera vez desde que llegaron aquí. Lo besó porque en esa situación su corazón no estaba tranquilo y demasiada fuerza podría marearlo y desmayarlo. Este beso por sí solo lo había puesto tan mal que apenas podía contenerlo. Si las estrellas estuvieran mirando, sabrían la diferencia entre este beso y el anterior. Charlie, la voz de Bey llamando a Charlie era muy suave. La razón es que sus caras están a solo unos centímetros de distancia. ¿Sí? Este es nuestro primer beso, y aunque las estrellas no sabían nada, esperaba que el tonto niño entendiera por qué llamó a este beso su primer beso. Algo había cambiado desde la noche en que él y Charlie miraron juntos las estrellas. Si se le pregunta qué ha cambiado, Bey probablemente optara por no responder, pero sabe que ha cambiado y al menos sea lo suficientemente inteligente como para reconocerlo, aunque en este mundo todavía hay muchos tontos que nunca entienden nada. Vestir de blanco no es nada bonito. Seguramente hay una persona tonta aquí. Bey dejó escapar un suave suspiro mientras abría los ojos para mirar al chico que había estado dibujando en su iPad y murmurando para sí mismo durante la última hora. Mientras Babe estaba sentado en el sofá viendo una serie, Charlie estaba acostado boca abajo en la alfombra de abajo con una almohada y su iPad. Y si preguntas qué tan grandes son sus intenciones, quería responder que el niño realmente lo hizo hasta el punto de que ya no estaba interesado en él en absoluto. No importa cuán deliberadamente Bey se levantara y caminara para tomar un refrigerio y se volviera a sentar y masticar, e hiciera ruidos fuertes, o incluso suspirara deliberadamente, el tonto niño ni siquiera levantó la cabeza para mirar. He aquí que entre el iPad y PitBay, el tonto bastardo eligió el iPad. Al final, Bay vio la serie sin darse cuenta, porque estaba demasiado ocupado apretando los dientes. Bay frunció el ceño, molesto porque no estaba recibiendo la atención de Charlie como debería. Después de probar muchos métodos para llamar su atención, llegó a este punto donde consideró que le quedaban pocas opciones, y una de las pocas opciones apareció cuando miró su mano derecha. Ya se había quitado el aparato ortopédico de la mano, pero el yeso de la muñeca todavía estaba ahí. Por supuesto, esto podría ser un arma para él, porque si experimentaba dificultades u obstáculos debido a su lesión, al menos podría atraer la atención del niño tonto. Pensó en esto e inmediatamente tomó medidas sin dudarlo. Ve y miró al joven que seguía mirando la pantalla del iPad, antes de tirar de su mano derecha, que aún estaba herida, y golpearla ligeramente contra el apoyabrazos del sofá. ¡Ay! Seguido de un sonido que sonó más doloroso que cuando saltó del auto. ¡Hey! ¿Qué pasa? Y por supuesto, salió tal como Babe esperaba. El chico alfa que lo había ignorado durante los últimos 2 días, inmediatamente se giró para mirarlo, antes de desechar el bolígrafo en su mano con indiferencia y correr hacia él como un guardia que escuchó el grito de su maestro. ¿Te duele la mano? Charlie pareció sorprendido y apoyó suavemente su mano en el yeso, como si tuviera miedo de que le doliera más. Bey tuvo que admitir que las preocupaciones de la otra persona lo dejaban muy satisfecho. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste muy fuerte? Oh, me dio un golpe aquí, dijo Bey suavemente, señalando el apoyabrazos del sofá para poder ver lo suave que estaba, pero para un niño ansioso como Charlie, no importaba si es suave o duro. Si Bey dice que duele, entonces lo cree. Por lo que le preocupa si él se lastima. ¿Te duele mucho? ¿Quieres ir al hospital?